Bien, esto sucedería entonces si estamos solidificando en condiciones de equilibrio en un tiempo infinito. En la realidad no sucede así. Cuando empezamos la solidificación, las cosas sí son bastante parecidas a si tuviéramos un tiempo infinito, porque la movilidad en el líquido es realmente muy grande. Entonces en el líquido las cosas sí se aproximan bastante. Pero ni bien empezamos a solidificar, sucede lo siguiente. Comenzamos la solidificación y empieza a precipitar sólido con esta concentración, a T1. Cuando empieza a bajar la temperatura, más o menos a T2, sigue precipitando sólido que según el diagrama de equilibrio tiene la concentración C2. Pero si nosotros miramos el promedio de concentraciones de todo el sólido solidificado, vamos a ver que el centro del núcleo que solidificó tiene la concentración C1 y lo que está solidificando ahora alrededor de eso tiene la concentración C2. Entonces, en total, la concentración promedio del sólido nos va a dar más o menos por acá. Si seguimos enfriando, obviamente nos va a pasar lo mismo. En este punto vamos a tener que la concentración del sólido que está solidificando es esta, pero en realidad la concentración promedio del sólido que solidificó es esta. Obviamente estamos teniendo todavía un exceso de soluto que en algún lado está. Teóricamente, según el diagrama de equilibrio, acá habría terminado la transformación, pero no puede ser porque estamos viendo que nos sobra soluto. Entonces, obviamente la transformación acá, si no estamos solidificando en estado de equilibrio, no terminó, todavía nos queda líquido y la temperatura todavía se va a retardar hasta que efectivamente la concentración promedio de todo sea la concentración de la aleación. La estructura real de un grano va a ser más o menos como la que se ve acá, ¿sí? La primera región solidificada va a ser la que tenga la mayor concentración, la menor concentración de soluto, en un diagrama como este. Perdón, generalmente el diagrama está inclinado hacia el otro lado. La primera en solidificar va a ser la que tenga la menor concentración de A y la mayor de B. Y lo que está acá en C5 va a tener la concentración más pobre en A. Lo que necesito, vengo y te pido por favor. Acá tenemos un ejemplo real de cómo sería la solidificación fuera de equilibrio. ¿Sí? Igual fíjense que siempre todo es en referencia al diagrama. Cuando estamos en este punto de acá, vamos a estar con núcleos que solidificaron con el centro de este núcleo que está creciendo tiene 46% de níquel. Pero lo que está alrededor de ese núcleo que está solidificando a esta temperatura tiene 40% de níquel. Lo que está solidificando acá en este punto va a tener, a ver si leo bien, 35% de níquel. Y recién va a terminar la transformación acá a una temperatura inferior a la que predice el diagrama de equilibrio, con esta concentración de níquel, con la concentración teórica. Pero los últimos granos en solidificar van a tener el borde, o sea, esta va a ser la concentración promedio, la teórica. Pero el borde de grano va a tener esta concentración, 31% de níquel. Entonces vemos que los núcleos de los granos van a ser más ricos en los componentes de más alto punto de fusión, en este caso es el níquel, mientras que los bordes de grano van a ser más pobres en el componente de más alto punto de fusión.
Cuando tenemos la formación de dendritas, hay un mecanismo que se llama segregación dendrítica, que lo que nos muestra es esto, de lo que habla es de esto, de que no todos los ejes de la dendrita tienen el mismo porcentaje de soluto y de solvente. El eje de primer orden, que es el que primero se formó, tiene más componente poco fusible, o sea, el más componente de más alto punto de fusión, que el siguiente eje y así sucesivamente. Por ende, cuando empecemos a fundir, obviamente va a empezar a fundirse este material en estas últimas zonas que son las últimas que solidificaron. Cuando tenemos cristalización secundaria, es decir, que tenemos una solución sólida y se empieza a precipitar otra, como por ejemplo en este caso, que vemos que tenemos una pérdida de solubilidad, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Si tenemos un subenfriamiento demasiado rápido, entonces en este punto deberíamos tener esta concentración, vamos a estar generando la nueva fase beta, que teóricamente debería tener una cierta concentración, pero la transformación en realidad se va a ir retardando. Si el subenfriamiento es tal que la cantidad relativa de beta está determinada por Kf, ¿sí? Kf va a determinar cuánto beta voy a tener por la regla de la palanca, ¿sí? Una vez que termine el subenfriamiento. Pero en desequilibrio, en realidad, como la transformación se retrasó, voy a tener menos beta, ¿sí? Va a estar determinado por Kf', Kf segunda, en función de en qué momento, de qué tan rápido fue el enfriamiento. Incluso si el enfriamiento fuera tan rápido que se llegara a Kf tercera, digamos, estaríamos incluso inhibiendo la segregación. O sea, si nosotros desde este campo, que acá tenemos todo alfa, enfriamos tan rápido que no damos tiempo a que se segregue beta, vamos a llegar a este punto y vamos a tener todo alfa. Y eso a veces se logra, muchas veces. Bueno, dejamos por acá.